Muy buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 263. Leeré el primer verso. Solo Dios nos da alegría, solo Dios nos da la paz. Placer falso en mal termina, gozo eterno Dios nos da. En necesidad y en penas, no se inquieta el corazón, pues espera con paciencia escuchar la voz de Dios. Himno número 263. Leeré de las Escrituras. Primera a los Corintios. Permítame revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales.
Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oremos por la congregación, primero en silencio. Después diremos juntos el Padre Nuestro. Leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, Santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 301. La letra es un poema titulada Christ My Refuge, escrito por Mary Baker Eddy. Leeré los versos. A Cristo viste, su voz oíste, sientes del Verbo el poder. La verdad nos libertó y la hallamos tú y yo en la vida y amor del Señor. Al triste llama, ven a mi pecho, tu llanto seca el amor. Tu tristeza borrará y feliz te llevará a la gloria del día sin fin. Al infiel llama, ven a esta fuente, limpia tus hierros aquí. El Espíritu te hará puro y libre, sanarás tus penas y de todo mal. Libertador de los afligidos, vida divina del ser, tú el Cristo, el credo no, la verdad en toda acción, tú el agua, el vino y el pan. Himno número 301.
esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde. Un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos ofreciendo clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En estas clases gratuitas, los estudiantes conocerán cuánto Dios los ama y cómo Dios nos cuida a cada uno de nosotros. También aprenderán sobre los personajes y las lecciones de la Biblia. Para más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio, Guado 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia le invita a una repetición de la charla de Pascua con Michael Muslin en nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Gracias con alabanza. Grandes
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 33 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es Doctrina de la expiación. El texto áureo es de Isaías. Serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. La lectura alternada es de Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Leeré de la Biblia, Efesios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Gálatas. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Leeré del Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras. Así como una gota de agua es una con el océano, un rayo de luz uno con el sol, así Dios y el hombre, Padre e Hijo, son uno en el ser. Las Escrituras dicen, porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser, según la versión King James. Reconocemos y adoramos a un solo Dios supremo e infinito. Reconocemos a su Hijo, el Cristo único, el Espíritu Santo o Consolador divino, y al hombre a imagen y semejanza de Dios. Comprender espiritualmente que no hay sino un único Creador, Dios, revela toda la creación, confirma las Escrituras, trae la dulce seguridad de que no hay separación, no hay dolor, y que el hombre es imperecedero y perfecto y eterno. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La expiación es la ejemplificación de la unidad del hombre con Dios, por la cual el hombre refleja la verdad, la vida y el amor divinos. Jesús de Nazaret enseñó y demostró la unidad del hombre con el Padre, y por esto le debemos homenaje sin fin. Su misión fue a la vez individual y colectiva. Él hizo bien la obra de la vida, no solo en justicia para consigo mismo, sino por misericordia para con los mortales, para mostrarles cómo hacerla de ellos, pero no para hacerla por ellos, ni para eximirlos de ninguna responsabilidad. Viene el tiempo en que el origen espiritual del hombre, la ciencia divina que trajo a Jesús ante la presencia humana, será comprendido y demostrado. No hay más que un creador y una creación. Esta creación consiste en el desarrollo de las ideas espirituales y sus identidades, las cuales están abrazadas en la mente infinita y para siempre reflejadas. Estas ideas se extienden desde lo infinitesimal hasta lo infinito, y las ideas más elevadas son los hijos y las hijas de Dios. En la ciencia, el hombre es linaje del espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales, en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia.
El espíritu es su fuente primitiva y última del ser. Dios es su Padre, y la vida es la ley de su ser. Aprende esto, oh mortal, y busca sinceramente el estado espiritual del hombre, que está fuera de todo yo material. Es solo reconociendo la supremacía del espíritu que anula las pretensiones de la materia, que los mortales pueden despojarse de la mortalidad y hallar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre para siempre en la semejanza divina, inseparable de su Creador. Romanos, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos, y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Ese dicho de nuestro Maestro, yo y el Padre uno somos, lo separó de la teología escolástica de los rabinos. Su mejor comprensión de Dios era un reproche para ellos. Él estaba inspirado por Dios, por la verdad y el amor en todo lo que decía y hacía. Los motivos de sus perseguidores eran el orgullo, la envidia, la crueldad y la venganza, infligidos al Jesús físico, pero dirigidos contra el principio divino, el amor que reprendía la sensualidad de ellos. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede ser convertido en pesar, pues el pesar no es el amo del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia nunca puede producir la mente, ni la vida resultar en muerte. La imagen divina, idea o el Cristo era, es y siempre será inseparable del principio divino, Dios. El Cristo presenta al hombre indestructible, a quien el Espíritu crea, constituye y gobierna. El Cristo ilustra esa fusión con Dios, su principio divino, que da al hombre señorío sobre toda la tierra. Si echas tu barca sobre las siempre agitadas pero saludables aguas de la verdad, encontrarás tempestades. De tu bien se hablará mal. Esto es la cruz. Tómala y llévala, pues por medio de ella ganas y te ciñes la corona. Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio?
y sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mateo. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Juan. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Que la ira de Dios se desahogara sobre su Hijo amado es divinamente innatural. Tal teoría es hecha por los hombres. La expiación es un problema difícil en la teología, pero su explicación científica es que el sufrimiento es un error del sentido pecaminoso que la verdad destruye, y que finalmente tanto el pecado como el sufrimiento caerán a los pies del amor eterno. La enseñanza y la práctica de la verdad realizadas por Jesús entrañaban tal sacrificio que nos obligan a admitir que el principio de estas era el amor. Cuando el elemento humano en él luchaba con el divino, nuestro gran Maestro dijo: No se haga mi voluntad, sino la tuya, a saber, no sea la carne, sino el espíritu, lo que esté representado en mí. Esta es la nueva comprensión del amor espiritual. Da todo por el Cristo o la verdad. Bendice a sus enemigos. Sana a los enfermos. Echa fuera el error. Resucita a los muertos de sus delitos y pecados. Y predica el evangelio a los pobres, a los mansos de corazón. El varón de dolores comprendió mejor que nadie la nada de la vida e inteligencia materiales y la poderosa realidad de Dios, el bien, que incluye todo. Estos fueron los 2 puntos cardinales de la curación-mente, o ciencia cristiana, que lo armaron de amor. El más alto representante terrenal de Dios, hablando de la capacidad humana para reflejar el poder divino, dijo proféticamente a sus discípulos, hablando no solo para su tiempo, sino para todos los tiempos: El que cree en mí, las obras que yo hago, él
las hará también, y estas señales seguirán a los que creen. Juan. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tenga autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Lucas. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La verdadera cruz que Jesús cargó al subir la colina de dolor fue el odio del mundo a la verdad y el amor. Jesús sobrellevó nuestras flaquezas, conocía el error de la creencia mortal y por sus llagas, el rechazo del error, nosotros sanamos. Toda angustia de arrepentimiento y sufrimiento, todo esfuerzo de reforma, todo pensamiento bueno y obra buena, nos ayudarán a comprender la expiación de Jesús por el pecado y contribuirán a su eficacia. Pero si el pecador continúa orando y arrepintiéndose, pecando y lamentándolo, tiene poca parte en la expiación, en el aunamiento con Dios, porque le falta el arrepentimiento práctico que reforma el corazón y capacita al hombre para hacer la voluntad de la sabiduría. El hombre científicamente cristiano refleja la ley divina, tornándose así en una ley para sí mismo. Él no comete violencia contra nadie, tampoco es un falso acusador. El científico cristiano modela su curso sabiamente y es honesto y coherente al seguir las indicaciones de la mente divina. Él tiene que comprobar mediante su manera de vivir, así como sanando y enseñando, que el camino del Cristo es el único por el cual los mortales se salvan radicalmente del pecado y la enfermedad. Necesitamos a Jesucristo y a este crucificado. Debemos tener desafíos y negar el yo, así como también tener gozos y victorias, hasta que todo el error sea destruido. Juan. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús.
Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visto a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según el costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era él el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Lucas. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. En su resurrección y ascensión, Jesús mostró que un hombre mortal no es la esencia verdadera del hombre, y que esta mortalidad material e irreal desaparece en presencia de la realidad. Por todo lo que los discípulos experimentaron, se volvieron más espirituales y comprendieron mejor lo que el Maestro había enseñado. Su resurrección fue también la resurrección de ellos. Los ayudó a elevarse a sí mismos y a otros del embotamiento espiritual y de la creencia ciega en Dios, a la percepción de posibilidades infinitas. Al discernir de una nueva manera al Cristo, la verdad, en la ribera del tiempo, fueron capacitados para elevarse un tanto desde la sensación mortal o el entierro de la mente en la materia, hacia la renovación de la vida como espíritu. Reconocemos la expiación de Jesús como la evidencia del amor divino y eficaz que revela la unidad del hombre con Dios por medio de Cristo Jesús, el mostrador del camino. Y reconocemos que el hombre se salva mediante el Cristo,
mediante la verdad, la vida y el amor, como fue demostrado por el profeta Galileo al sanar a los enfermos y vencer el pecado y la muerte. Aquel a quien el brazo del Señor sea revelado, creerá nuestro mensaje y se elevará a una renovación de vida con regeneración. Esto es tener parte en la expiación. Esta es la comprensión en la cual Jesús sufrió y triunfó. Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios y paz a los corazones que luchan. El Cristo ha removido la piedra de la puerta de la esperanza y fe humanas. Y mediante la revelación y la demostración de la vida en Dios, las ha elevado al aunamiento posible con la idea espiritual del hombre y su principio divino, el amor. La ciencia cristiana dice: me propongo no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este glorificado. Durante el ofertorio en la iglesia, se pueden hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web, thirdchurchnyc.com. Cantemos el himno número 413. Leeré el primer verso. Hoy cantemos a la Pascua. Su alegría eterna es. Nueva fe, el amor nos trajo, pues la piedra removió. La promesa fue cumplida. Ved al hombre que hizo Dios en la gloria de la Pascua, coronado con la luz. Himno número 413.
leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa, primera de Juan, 3 capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias a Dios. Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.